Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los impuestos estatales y municipales como parte de la unidad 6 de la asignatura de Derecho Fiscal. Abarcaremos dos puntos que son las facultades de las autoridades tanto estatales y municipales, en este caso del estado de Yucatán y del municipio de Tizimín, y de los impuestos que se cobran en ambos. Bueno, pues para empezar, ¿qué son las facultades? Bueno, las facultades se les dan a las autoridades por la misma ley y estas le permiten cumplir con su cometido y llevar de manera adecuada su trabajo. Pueden tener 5 facultades en este caso, que son las de comprobación, que son las que les permite verificar que los contribuyentes estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales, verificar también que la información sea correcta, incluso visitar los establecimientos para realizar pequeñas auditorías y verificar que todo esté de acuerdo a lo establecido en las leyes de Hacienda sobre todo. Las facultades de determinación son las facultades que le otorga y que le permite hacer la liquidación del importe de los créditos fiscales y sus accesorios, como son los recargos, las multas, de los contribuyentes. La facultad económico coactiva, que esta le permite realizar el cobro de manera forzosa o obligada de los créditos fiscales. Las facultades de gestión, que en este caso pues es llevar la asistencia, el control y la vigilancia para que se cumplan de manera adecuada pues las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes. Y la facultad sancionadora, que esta pues le permite aplicar sanciones y multas a aquellas personas que se atrasen en los pagos o incumplan con el cumplimiento. Las autoridades estatales, en este caso de Yucatán, para cubrir su gasto público percibirán en cada ejercicio fiscal ingresos provenientes de las contribuciones, participaciones, aportaciones, transferencias y subsidios de ingresos federales y pues demás ingresos. El pago de las contribuciones y demás ingresos podrá realizarse en las instituciones de crédito, establecimientos o oficinas autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas y la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, conocida como la AFI. Los recargos y las multas. Bueno, los recargos son las indemnizaciones que se le cobran a los contribuyentes cuando no hacen el pago oportuno de sus obligaciones fiscales, y las multas son las sanciones de carácter económico que se derivan de una infracción por incumplir con algún lineamiento o algún artículo de la ley. Las autoridades fiscales estatales podrán practicar diligencias en los establecimientos o domicilios fiscales de las personas físicas o morales, siempre que se realicen en días y horas hábiles que son de 7:30 a 18 horas. Sin embargo, existe una excepción, que son las diligencias de notificación, las cuales sí pueden iniciar en una hora hábil y deben iniciar en una hora hábil, pero podrán terminar en una hora inhábil. Otra de las facultades que tienen las autoridades fiscales es la de habilitar días inhábiles para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es decir, si ellos deciden que necesitan el día sábado para poder cumplir con las obligaciones en tiempo y forma, ellos podrán habilitarlo, obviamente con previo aviso a la Secretaría y a los contribuyentes. Ahora hablemos de las autoridades municipales. Estos tienen la facultad para exigir el pago de las contribuciones, es decir, tienen la económico coactiva. La Hacienda Pública del municipio de Tizimín percibirá ingresos durante todo el ejercicio fiscal 2020 y es la que determinará las tasas, cuotas y tarifas aplicables para el cobro de las contribuciones. Las multas y sanciones que se podrán aplicar. El ayuntamiento percibirá ingresos en concepto de aprovechamientos derivados de sanciones por infracciones a la ley, a los reglamentos municipales, así como por actualizaciones, recargos y gastos de ejecución, pues cuando una persona, un contribuyente, pues no tenga los pagos oportunos o se le visite para notificarle. Ahora, ¿qué impuestos se pagan en Yucatán? El 31 de diciembre de 2019, el gobernador Mauricio Vila encabezó una reforma en la cual se modificaron artículos de la Ley General de Hacienda del Estado. En ella se estableció que están obligados al pago del impuesto a las personas físicas, las morales y las unidades económicas, sean residentes o no del Estado de Yucatán.
¿Quiénes son los residentes en el estado de Yucatán o son considerados residentes por la ley? Pues todos los que cumplan con las derogaciones del artículo 21, que son sobre la remuneración del trabajo personal, y que habiten transitoria o permanentemente en el estado, cuenten con una o más sucursales en el estado, realicen las actividades grabadas conforme al presente capítulo. Ok, ahora vamos a hablar sobre los impuestos que se cobran. El primero es el impuesto sobre enajenación de vehículos usados. La enajenación de vehículos usados que se efectúe dentro del territorio del estado siempre que dicha enajenación no esté agravada con IVA. Sobre este caso sí se podrá aplicar pues la tasa del 1% para hacer el cobro del impuesto, y se causará cuando se transfiera la propiedad del vehículo en cualquier forma, salvo o en excepción cuando sea entre cónyuges o parientes en línea directa, ya sea ascendente o descendente, claro, con previa comprobación pues ante la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. También se causará cuando se entregue el vehículo al adquiriente, cuando se perciban total o de manera parcial los ingresos. ¿Cuándo se pagará? Se pagará dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su causación. Es decir, cuando alguno de esos tres supuestos se dé, empezarán a contarse 30 días y al día 30, como fecha límite, se tendrá que pagar pues el impuesto ante la agencia o la secretaría correspondiente. El impuesto sobre el ejercicio profesional lo constituyen los ingresos que se perciban por la realización de actividades que impliquen el ejercicio libre de una profesión dentro del territorio del estado. Este impuesto se va a determinar aplicando pues la base del 2%. Se pagará mediante una declaración mensual de manera definitiva que presentarán los contribuyentes en las oficinas autorizadas a más tardar el día 10 del mes calendario siguiente a la fecha de su causación o el día hábil siguiente. Es decir, si el ingreso se dio en el mes de febrero, tendremos hasta el 10 de marzo para realizar el pago. Suponiendo que el 10 de marzo haya caído en un día inhábil, por ejemplo un sábado, pues para el pago se va a realizar pues al día hábil siguiente, que en este caso sería el lunes 12 de marzo, por ejemplo. Impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales. Este impuesto pues está constituido por todos los ingresos percibidos por personas físicas por la realización de alguna actividad empresarial en el estado de Yucatán, ya sea de manera directa o a través de un establecimiento, sucursal o agencia. Sobre el total de ingresos se aplicará la tasa del 5% para determinar pues el monto del impuesto a pagar. Los contribuyentes podrán efectuar pagos provisionales de manera mensual mediante una declaración que presentarán en las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Es decir, en los ingresos del mes de febrero se van a pagar, el impuesto se va a pagar pues el 17 de marzo y así sucesivamente. Impuesto cedular por la enajenación de bienes inmuebles, es decir, por la venta de bienes inmuebles, terrenos, casas. Pagarán este impuesto las personas físicas que perciban ingresos por la enajenación de inmuebles que se ubiquen en el territorio del estado, como por ejemplo una inmobiliaria, vamos a ponerlo así, o una persona que se dedica a vender bienes raíces. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles efectuarán el pago del impuesto por cada una de sus operaciones que realicen, es decir, que este impuesto se realiza por cada venta, sobre cada venta o sobre cada ingreso que se obtenga, aplicando una tasa del 5% y que se pagará mediante una declaración dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la enajenación. Es decir, que si la enajenación se dio, no sé, el 1 de enero, a los 30 días hábiles, obviamente sin contar sábados, domingos, días festivos y todo, pues se deberá realizar el pago del impuesto ante las secretarías correspondientes. Impuestos sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal. Lo constituyen las erogaciones o desembolsos de dinero
que se efectúa en el Estado por concepto de la remuneración al trabajo personal subordinado, es decir, por los salarios. La base de este impuesto es el monto total de las derogaciones que se realicen. Se determinará aplicando a este monto pues una tasa del 3%. Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce de apuestas legalmente permitidos. El ingreso en efectivo, en especie o en valor de los servicios que perciban las personas físicas y morales organizadoras o beneficiarias de los antes mencionados son los que deberán pagar pues dicho impuesto. La base de este impuesto será el total de los ingresos en efectivo, en especie o en el valor de los servicios que se obtengan. Las tasas aquí pues son del 6% para todos los casos después de la reforma y quedó de la siguiente manera: el 6% al valor nominal de la suma de los billetes, boletos, fichas, tarjetas, contraseñas, documentos, registros y distribuidos. En el caso de organización, realización o explotación de juegos permitidos con cruce y o captación de apuestas, la tasa del 6% sobre el monto total de todas las apuestas. En el caso de concursos, el impuesto se determinará aplicando una tasa del 6% sobre el monto total de los ingresos obtenidos. Quienes obtengan premios derivados de la lotería, rifas, sorteos o concursos a que se refiere pues esta sección, pagarán el impuesto que resulte de aplicar la tasa del 6% al valor del premio que obtuvieron. Quienes obtengan premios derivados de juegos permitidos, concursos o captación de apuestas, pagarán pues igual la tasa del 6% del valor del premio. El impuesto sobre el hospedaje. El objeto de este impuesto lo constituyen las erogaciones realizadas por concepto de pago de servicios de hospedaje recibidos en el estado de Yucatán. Se considera servicio de hospedaje la prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, moteles, albergues, posadas, hosterías, mesones, entre muchos otros, y la base para el cálculo del impuesto se integrará con el monto total de las erogaciones grabadas y aplicándole una tasa del 3%. El pago del impuesto se hará mediante un entero mensual de las retenciones que debió efectuar el prestador de los servicios, a más tardar el día 10 del mes del calendario siguiente. Igual en el estado pues se cobra impuestos a las casas de empeño, que son estos pequeños negocios en los cuales pues gente lleva su prenda y recibe pues dinero efectivo a cambio de estas para pues posterior pago con impuestos, con IVA, para poder recuperar su prenda. El impuesto se causará en la fecha en la que el bien dado en la prenda se enajene al público en general. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 5% a la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado en garantía prendaria que celebren los sujetos de este impuesto. El pago de este impuesto se efectuará mediante declaración mensual definitiva que presentarán los contribuyentes en las oficinas autorizadas por la AFI a más tardar el día 17 del mes siguiente, en el cual pues se cause el impuesto. Ahora hablemos sobre los impuestos y algunos ingresos que percibe el municipio de Quisimmí. Pues el principal, y que muchos conocemos, es el impuesto predial, que el cálculo de la cantidad a pagar se realizará de la siguiente manera. El valor de los predios se situará entre los rangos determinados pues en la tabla que seguidamente observaremos. En cada rango se aplicará la cuota fija aplicable a la cantidad excedente del límite inferior. Se aplicará el factor señalado al rango. Finalmente se sumará a la cuota fija la cantidad resultante al aplicar el factor. El resultado se dividirá entre 6 para determinar el impuesto predial correspondiente al periodo de un mes. Es decir, en el caso de estos son de terrenos rurales, urbanos, si el valor catastral está entre 12,000 y 16,000 pesos, pongamos que son 13,000, ¿no? Entonces vamos a aplicar una cuota fija de 90 pesos y como son 13,000 en este caso pues excede del límite inferior,
999,99 centavos y le aplicamos el factor que es del 0.002% y se lo sumamos al 90 en este caso. En caso del impuesto predial, también en el caso de TCMIN existe distintas tablas que determinan los valores catastrales y las cuotas fijas y los factores aplicables de acuerdo a las zonas y las calles en las cuales se encuentre pues cada predio, qué tipo de vivienda es, si es una vivienda económica, una vivienda de lujo, si es una vivienda nueva, pero eso pues ya es en la parte catastral, en el catastro, pues ya lo van detallando pues al momento de realizar el cobro de dicho impuesto. Igual se cobra el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. Este impuesto se calcula aplicando a la base establecida en la ley las siguientes tasas y cuotas. Pues, a los bailes populares y circos, el 5% del total del ingreso recaudado. Es decir, si estuvieron un mes y recaudaron 1 millón de pesos, el 5% de eso será el impuesto a pagar pues, al palacio. Los espectáculos taurinos, las corridas de toros, el 8% del total de todos los ingresos, y pues los luz y sonidos, el 5% del monto total del ingreso recaudado. El municipio de Tizimín tiene una ley de ingresos en las cuales pues, se detalla que recibirán ingresos por derechos, prestaciones de servicios, como por ejemplo los derechos para poder vender en vía pública, los derechos para tener un establecimiento dentro del mercado municipal, las licencias de distintos establecimientos, como por ejemplo licorerías, estéticas, pequeñas tiendas de ropa. Cada uno tiene pues un monto fijo a pagar que la misma Secretaría de Hacienda Municipal pues determina en año con año para el cobro de las licencias. En este caso, si es un establecimiento nuevo, tendrá que pagar primeramente una inscripción y posteriormente pues su licencia mensual, y en otros pues los que antiguos pues solo pagan pues estas pequeñas licencias mensuales para poder elaborar. Pues muchas gracias por su atención, espero que este video sirva de mucho. Nos vemos.